FM 89.1, Radio Universidad. De los niños en situación de calle, que me preguntaba, ¿no? Es el Día Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en situación de calle. Que ya esta oración, por definición, como que me hace ruido. Decís, ¿qué derechos pueden tener los niños que están en situación de calle? ¿No? Y desde RIDIAC, y en sintonía con la situación de la guerra, los conflictos urbanos y situaciones políticas complejas en los países, este año particularmente están haciendo hincapié en la situación que atraviesan los chicos, niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de refugio, migración o desplazamiento, quienes son los más vulnerables en sufrir las consecuencias de estos conflictos. En realidad, como todo, ¿no? Cualquier problema, cualquier situación, ¿no?, que a veces deciden los más grandes y tienen consecuencias graves son los más chicos, ¿no? Los niños, los que las pagan y de esta manera a veces hipotecando cómo va a ser toda la vida, ¿no? Porque a veces es muy difícil romper esa desigualdad con la que muchos vienen. Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Rosario Asperue, que es representante de RIDIAC en Argentina, del Foro por la Niñez de La Plata. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Aquí Marina Durán y Andrea Landi te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Contanos un poquito primero qué es RIDIAC. Sí, es la Red Internacional en Defensa de la Niñez en Situación de Calle, que la integramos unos 10 países de toda Latinoamérica, que nos unimos para darle visibilidad a este tema que sabemos no está en la agenda pública y política de los países que conformamos la red, que este día además se conmemora en homenaje a unos niños que hace algunos años en Brasil estaban en situación de calle y fueron asesinados por la policía, ¿no? Porque hay una tendencia muchas veces en eliminar el problema eliminando los pibes, ¿no? No abordando las causas que generan esta situación. Claro, bueno, contando eso, se te viene la imagen de la película Ciudad de Dios, ¿no? Esa claro, ciudad que cambió tanto, también, ¿no?, con las políticas decisionales de los gobiernos. Uno ve hasta cómo cambia un escenario de lugares que tenían sus casitas de clase media y que después terminan siendo villas, y que antes eran lugares de paso y que hoy cada vez son más grandes, y otros que ni siquiera tienen el acceso a esas viviendas, ¿no? Porque vos acá estabas hablando y decíamos una jornada para reflexionar sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes en situación de calle, donde ya en esa oración está todo vulnerado. Sí, la verdad que es los pibes que están en situación de calle son el sujeto más vulnerado de toda una secuencia de vulneraciones de toda nuestra sociedad, porque la persona que llega a situación de calle, hay que pensar que el hábitat es ordenador de la vida, ¿no? Uno donde vive, a partir de ahí son las raíces a partir de las cuales planifica todo alrededor de la construcción de una vida, ¿no? Una persona que no tiene dónde vivir, es muy difícil que pueda planificar nada. Y las personas que están en situación de calle generalmente son víctimas de toda clase de violencias y de toda clase de necesidades, y los niños más vulnerables de los vulnerables, porque son personas en crecimiento, son a quienes deberíamos cuidar. Y a ver, entonces, hasta el eufemismo, Rosario, de situación de calle, en realidad es un suavizador discursivo para alguien que está totalmente caído del sistema y que vive de una manera inhumana. Exactamente, y la verdad que en las sociedades es triste cómo nos hemos acostumbrado a esta situación, ¿no? Y cómo vamos naturalizando no solamente la situación de calle. En la campaña esta también hablamos de que hay 50 millones de niños en el mundo que son refugiados o migrantes, porque los refugiados y los migrantes también terminan en situación de calle, y de hecho no tenemos la estadística finita, porque si queremos saber cuántos niños hay en situación de calle en la Argentina no sabemos, pero sí a gran escala y haciendo un análisis cualitativo, las organizaciones internacionales y que se dedican a estos temas dan cuenta de que aproximadamente 1 de cada 5 niños en el mundo vive afectado con esta problemática por las guerras y los conflictos,
que llevan a que no tengan un hábitat digno donde vivir. Y el 90% de las personas afectadas por estos conflictos son mujeres y niños. Es de una gravedad. Realmente, si la humanidad, porque hay que pensarlo en estos términos, ¿no? Porque con la globalización el mundo se nos hizo más chiquito, uno puede estar conectado y con internet con otra parte del mundo de manera instantánea. Entonces no hay que pensar solo desde la localía, no hay que pensar como humanidad. Si realmente no tomamos conciencia de esto, si realmente no tomamos conciencia de que lo que ocurre incluso en otra parte del mundo también nos afecta, vamos camino a una crisis civilizatoria sin precedentes, pero sin retorno. Claro. Y a veces somos rehenes de decisiones que van por encima de nosotros, como lo que está ocurriendo hoy con la guerra con Rusia y la OTAN, que no es un tema menor. Estamos al borde de una crisis y de una nueva guerra nuclear. Pero además de eso, digamos, hay otras cuestiones que sí tienen que ver con nuestra cotidianidad y donde sí podemos intervenir y donde no tenemos que dejar que la realidad nos pase por al lado. En otras épocas de la historia no había personas en situación de calle porque una persona que transitaba de un pueblo a otro era alojada en cualquier lado. Uh-huh. Hoy vivimos en un sistema neoliberal con tanta desigualdad y con las personas con tanto miedo hacia los otros, que es impensado que uno aloje por bondad a cualquier persona que vea en la calle. No ocurre. Por lo tanto, cada uno se ocupa de sí mismo, empezando a ignorar primero y luego a ser indiferente y luego a naturalizar que las personas estén en situación de calle, peor aún, los niños en situación de calle. Rosario, hablando de nuestro país, ¿hay políticas públicas para sacar a los chicos de la calle? ¿Cuáles son? Mira, depende el municipio, depende la provincia, la legislación, los programas que estén en la provincia, después depende del municipio y la realidad, que pese a cualquier municipio o cualquier provincia, hoy las políticas de niñez, ninguna política de niñez de hecho es prioridad en ningún presupuesto de ningún lado. Esto te lo digo porque desde el Foro por los Derechos de la Niñez ahora vamos camino al 9 de mayo, donde queremos hacer una jornada nacional por la niñez para visibilizar todas las problemáticas vinculadas a los pibes que no se están atendiendo, Hay cantidad de consecuencias en nuestros pibes que vienen de la pandemia, que son una bomba de tiempo. Y hablo de todas las clases sociales, Una cosa, bueno, uno dice los pibes en situación de calle, que hoy es el día, por lo tanto, hoy queremos visibilizar este tema, que son los que están peor de los que están peor. Claro. Pero a ver, los pibes de clase media, los pibes de clases más acomodadas, todos han sufrido la pandemia y están con consecuencias en su salud mental, con consecuencias, digamos, en todos sus ámbitos, y no hay un abordaje a tiempo para estos temas. Y, por ejemplo, la tasa de suicidio adolescente ha crecido, y es terrible que se nos suiciden los pibes, y eso debería ser un indicador que también suene alguna alarma de por qué los adolescentes, estamos hablando que más de 400 pibes se suicidaron el año pasado, que es un montón. ¿Cuál era Entonces, el número que se tenía antes de la pandemia? Y aproximadamente había 300, digamos, los números van cambiando y no tenemos la estadística certera tampoco, claro, porque, digamos, no se informa bien, no todas las veces se informa bien, no todos los números llegan para la información pública como se debe. Pero sí tenemos este dato que creemos que es altísimo, más de 400 pibes que se han suicidado, que tenemos que tomar conciencia, adolescentes, pero bueno, ni hablar los pibes que están en conflicto con la ley, o los pibes que están en consumo problemático, las pibas que son madres antes de los 15 años. ¿Y esto por qué es? Porque no hay una política direccionada hacia la niñez que aborde los temas a tiempo.
Entonces, después, los dispositivos para tratar de resolver estas problemáticas cuando ya están instaladas, además de que nos sale más caro, ni siquiera hay suficientes. Claro. O se piensa en tanto, soluciones, los ¿viste? Bueno, trabajadores bajemos la edad de imputabilidad, siempre se va por el Claro, parche y no se claro. entiende la complejidad, ¿no? de fenómenos o de Tal cual, consecuencias como estas que estás describiendo, Rosario. Y a ver, Claro. desde... Aparecen las soluciones mágicas que no son soluciones, Claro, ni claro. mágicas. Y a ver, claro, vos decís, no aparecen las políticas en tiempo y forma, o en el tiempo que es hoy, ¿no? No hay que esperar más. Exacto. ¿Y qué es El a tiempo ver, es hoy. cuál es, a ver, el inconveniente en realidad que porque uno piensa que políticas, si uno compara con otros momentos, quizás hay, ¿no? Cuando apareció la asignación universal por hijo, ahora vemos el plan de los 100 días, Sí. que son políticas que Sí, aparecen y que por suerte no pareciera que son políticas de Estado más que de gobierno porque se han mantenido ¿no? en los gobiernos diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa que no se puede articular todavía un programa que a lo mejor tenga en cuenta todas estas cosas que estás mencionando? Sí, es importante lo que decís, porque hay que destacar que en la Argentina hay políticas de seguridad social que son incluso de avanzada y son modelos frente a otros países en el resto del mundo y también en América Latina. Y eso es importante. De hecho, la asignación universal por pibe es fruto de la lucha de muchas organizaciones que dimos a lo largo de los años para concretar esta conquista, ¿no? De esta restitución de derechos. Lo que pasa es que frente a la crisis internacional y a lo que fue la crisis sanitaria, las consecuencias de la crisis sanitaria, lo que hubo fue un aumento de la pobreza y de la indigencia y un aumento como nunca de la desigualdad, Claro. que hace que no se dé abasto. Y es importante decir esto porque hay mucho estudio también sobre la pobreza, pero poco se sabe sobre la generación de la riqueza. Y si realmente queremos darle solución a estos temas, hay que empezar a estudiar cómo es el circuito de la construcción de la riqueza en este país y en el mundo. Porque si vamos y hilamos finito, lo que ocurre es que lo que vamos a ver es que no vamos a tener muchos ejemplos meritocráticos, ¿sí? Sí. Porque muchas de estas fortunas se hacen evadiendo, o se hacen fugando dinero, o se hace a través de la corrupción. Claro, Entonces, viste como si el yo creo que piquete no se analiza solamente desde el corte de calle, le estamos pifiando si solamente Claro. estamos viendo esto. Si queremos solucionar, tal cual, si queremos solucionar el tema de la pobreza solamente estudiando a los pobres, no lo vamos a solucionar. Acá tenemos que solucionar el problema de la pobreza atacando la desigualdad, porque en este país se dijo alguna vez que los únicos privilegiados son los niños, pero hoy, la verdad, los únicos privilegiados son los ricos. Claro, pero bueno, encima estamos en un momento... en cualquier parte del mundo. Claro, estamos en un momento donde también cierta, ¿no? una crisis política que se está viendo, incluso de las dos coaliciones, aparecen muchos outsiders que están teniendo muchos adeptos con un discurso que invita a mirarse el ombligo todo el tiempo, ¿no? A sacar la intervención del Estado, a no pagar impuestos. Y esto está aprendiendo en parte de la sociedad. Y esto es muy preocupante, teniendo en cuenta que, bueno, esto que decís, ¿no? Que a la riqueza o aquellos que tienen dinero, bueno, también tienen que estar regulados e intermediados para que eso no quede en desmedro de la mayoría de la sociedad, ¿no? Es una cuestión ideológica de antaño, que no es nada nuevo. Históricamente en el mundo, si vamos a analizar las crisis sociales y los momentos donde se ha empobrecido la sociedad por conflictos bélicos o por cuestiones, bueno, en este caso atravesamos también una pandemia descomunal después de un gobierno neoliberal que tomó medidas que, por ejemplo, nos endeudaron a niveles que otra vez estamos al borde de la guillotina, pero cada vez que ocurre esto siempre aparecen voceros de las soluciones mágicas con una tendencia a virar hacia la derecha, porque lo que hacen estos discursos es querer dar soluciones mágicas a través de la violencia. Y la verdad que aprovechan el enojo de las personas ante una situación económica y política que no está nada bien, aprovechan esa bronca y la canalizan en los votos que les convienen, ¿no? Esto ha sucedido siempre. Si vamos incluso al origen del nazismo, nació así, ¿no? De una sociedad alemana empobrecida que terminaron votando un proyecto creyendo que los iba a llevar a un mejor lugar, porque lo que yo creo al menos es que los pueblos no se suicidan en las urnas. Los pueblos siempre votan o por enojo,
pero también con esperanza, ¿no? O sea, votan porque dicen esto yo no quiero. ¿Por qué? Porque quieren siempre algo mejor. Sí, también el Eso miedo pasa acá y hace, en cualquier ¿no? El lado. miedo también hace a la elección del voto. Entonces también, Y por eso digo, hay que tener cuidado con ciertos discursos. Por miedo también. Claro. Así que, bueno, Y miedo a Rosario, perder lo poco que se tiene. Rosario, van a estar haciendo, más allá, ¿no?, de esta jornada para visibilizar esta cuestión, algunas otras actividades. Hablaste de este foro donde van a plantear estos temas, pero ¿con qué van a seguir trabajando desde RIDIAC? Bueno, en RIDIAC articulamos, la verdad, hace varios años, todo el año, hacemos esfuerzos compartimos experiencias positivas, porque también hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? Es posible salir de ciertas situaciones con imaginación, asociándonos con soluciones. Tenemos cantidad de ejemplos que realmente nos abren ventanas de esperanza para abordar este tema, que acá yo te digo, vivo en la ciudad de La Plata, tenemos 100 pibes aproximadamente en situación de calle. Para la pandemia se han acondicionado estadios y espacios para alojar a miles de personas. Decime si no se puede alojar 100 pibes. Claro. Las soluciones están a la vuelta de la esquina. Hay que dejar de ser mezquinos, hay que ser más solidarios. Desde el punto de vista de los políticos tienen que ser más responsables. Y desde el punto de vista de la sociedad, bueno, más comprometidos, ¿no? Y ahí se puede, desde la RIDIAC vemos que se puede, que hay mucha solidaridad en nuestro pueblo. Y bueno, y desde el Foro por los Derechos de la Niñez estamos impulsando entonces el 9 de mayo una jornada nacional por la niñez en nuestro país, para que todos los temas de niñez vuelvan a estar otra vez en un lugar de privilegio. Bueno, Rosario, la verdad que un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo y dale, antes del 9 de mayo, ¿te parece que volvamos a hablar? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por informar. Un abrazo grande, ¿eh? Hablábamos con Rosario Asperue, así espero que haberlo dicho bien. Ella pertenece a la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en situación de calle, sobre esta jornada para reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y qué bueno que haya organizaciones, la sociedad civil que también se organice para ver cómo se visibilizan algunas cuestiones, se las lleva a agenda y ahí, viste, a lo mejor quienes tienen el poder de decisión en algún momento dicen, che, vamos por acá. O mirá, en lugar de estos recursos destinarlos de esta manera, si los destinamos como nos están sugiriendo, me parece que todavía podemos tener más beneficios, viste, trabajar sobre las causas y no siempre sobre las consecuencias, que cuando llegamos tarde, viste, estaría como mucho mejor. Y más que nada cuando hablamos de los niños, las niñas, los adolescentes, que si no hacemos algo con esa desigualdad tan brutal, con esa brecha inmensa que hay hoy entre los que tienen y los que no, ya está, ¿viste? Es crónica de una muerte anunciada, es ese destino que si no te dan una mano no se puede torcer, ¿eh? Algo importante para informar, para mencionar, es que ¿qué hay que hacer ante un niño, niña o un adolescente que está en la calle? Bueno, se puede dar aviso de forma inmediata al servicio local de niñez de cada municipio, como nos contaba Rosario, y en caso de no haber respuesta se puede intervenir el servicio zonal. Los teléfonos de contacto son 0800-666 niño, que es el 0800-666-6466 o directamente a la línea 102. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.